Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un momento fascinante, un poco extraño quizás, de la historia religiosa en Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que pasó después de que miles de personas esperaran el regreso de Jesucristo un día concreto de 1844. Y bueno, no pasó nada. Tenemos partes de un artículo académico que analiza justo eso, las secuelas de la Gran Decepción. Nuestra idea es explorar cómo un movimiento que parecía unido, pues se fragmentó, y sobre todo entender por qué un grupo en particular, uno solo, logró seguir adelante. ¿Fue la doctrina o hubo algo más práctico, digamos? Exacto. Vamos a ver un poco las raíces de este movimiento, el milerismo o adventismo temprano, y claro, el shock de esa fecha fallida, el 22 de octubre de 1844, y las respuestas tan distintas que surgieron de esa experiencia tan fuerte. Empecemos por ahí, por el impacto. Eran miles, ¿no? Unas 50,000 personas solo en Estados Unidos, algunos miles más en Gran Bretaña. Estaban convencidos. Y cuando pasó el día, la desilusión tuvo que ser tremenda. El artículo cita a gente llorando hasta el amanecer. Es difícil imaginarlo. Fue sin duda un trauma psicológico colectivo, lo que llamaron la Gran Decepción. Y claro, la gente reaccionó de muchas maneras. Muchos directamente abandonaron el movimiento adventista. Algunos hasta cuestionaron la Biblia entera. Pero un grupo importante no se rindió. Volvieron a las Escrituras, buscando entender dónde estuvo el error, qué había pasado. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, supongo, porque no todos encontraron la misma respuesta. Para nada. Surgieron interpretaciones muy diferentes. Por un lado, estaban los que creían que el evento, o sea, el regreso de Cristo, era correcto, pero la fecha estaba mal calculada. Así que, seguían esperando, de forma inminente. Ok, esa es una vía. ¿Y la otra? La otra era casi lo opuesto. Decían, la fecha, el 22 de octubre, sí era correcta, era significativa. Lo que estaba mal entendido era el evento. Y aquí surge una figura clave, Hiram Edson. Él tuvo esta intuición, al día siguiente, de que algo sí había ocurrido ese día, pero no en la tierra. Sugirió que Cristo había entrado a una nueva fase de su ministerio, pero en un santuario celestial. Una idea que, claro, necesitaba mucho más desarrollo después. Qué interesante, ¿cómo se puede reinterpretar así un evento? Pero me decías que no todo fue tan teológico, ¿no? Miller habló de fanatismo. Sí. Es que, en medio de la confusión, algunas interpretaciones se fueron a los extremos, muy literales o muy alegóricas. El estudio menciona gente que dejó de trabajar porque creían que ya había empezado el milenio. Otros que promovían relaciones sexuales libres, diciendo que el matrimonio ya no aplicaba. Incluso algunos que actuaban como niños o gateaban, cosas así. ¡Wow! ¿Y eso salió solo de la decepción o ya venía de antes? La decepción fue el catalizador principal, sin duda. Pero el movimiento millerita original ya tenía, un componente de fervor importante. Y era muy descentralizado. Atraía gente quizás de los márgenes religiosos. Era difícil de controlar incluso antes del 44. La crisis simplemente, potenció esas tendencias más radicales. Entiendo. Mientras tanto, entre los que seguían estudiando la Biblia, ¿qué otras ideas empezaron a tomar fuerza? Mencionaste algunas doctrinas. Sí, dos ideas que antes eran minoritarias ganaron peso en ciertos grupos. Una es la inmortalidad condicional. O sea, la idea de que el alma no es inmortal por naturaleza, sino que duerme hasta la resurrección. Y que los impíos al final son aniquilados, no atormentados para siempre. Ok, ¿y la otra? La otra, crucial, fue la observancia del sábado, el séptimo día, como día de reposo bíblico. Esto lo tomaron de contacto con los bautistas del séptimo día, que ya existían. O sea, ¿se iban perfilando grupos distintos? ¿Hubo algún intento de juntar a los más moderados? Sí, lo hubo. Joshua Gimes, que era el gran organizador de Miller, convocó una conferencia en Albany en 1845. Querían unificar, rechazar los extremos y reafirmar el domingo. Rechazaron explícitamente el sábado. Pero paradójicamente, en lugar de unir, la conferencia de Albany marcó más bien el inicio formal de la separación.
Nacieron varias denominaciones adventistas del primer día, como les decían los sabatistas. Y la mayoría de esas denominaciones, con el tiempo, fueron decayendo. ¿Y qué pasó entonces con ese grupo que sí adoptó el sábado? Y lo del santuario celestial y la inmortalidad condicional. Parecían una minoría. Pues ese grupo, los que luego serían los adventistas del séptimo día, se fue consolidando poco a poco, a través de muchas conferencias de estudio bíblico en los años 40 y 50. Desarrollaron un cuerpo de doctrinas bastante interconectado. Sábado, santuario, el don de profecía asociado a Ellen White, la inmortalidad condicional. Pero aquí viene lo interesante, quizás la clave de lo que preguntabas al principio. Hubo una resistencia interna muy fuerte a organizarse. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Veían la organización como algo mundano, como Babilonia, algo que corrompía la fe pura. Pero figuras como James y Ellen White insistieron mucho. Argumentaron que necesitaban estructura. Por razones prácticas, claro. Manejar publicaciones, propiedades, evitar impostores. Pero también teológicas. Hablaban del orden del cielo. ¿Y finalmente lograron convencer? Eventualmente sí. Adoptaron el nombre Adventista del Séptimo Día en 1860. Y en 1863 establecieron una organización formal, la Conferencia General. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, el estudio sugiere que, sí, las doctrinas eran importantes, les dieron identidad. Pero la voluntad de organizarse, de crear una estructura, eso parece haber sido decisivo para que este grupo sobreviviera y creciera, a diferencia de los otros. Claro, mientras otros grupos se fragmentaban quizá por ese individualismo heredado del millerismo y potenciado por la decepción, los sabatistas encontraron una forma de equilibrar esa convicción fuerte con la cohesión de un grupo organizado. La estructura importó, y mucho. Exacto. El contraste histórico es bastante claro. La mayoría de las otras ramas que salieron del movimiento millerita original hoy son muy pequeñas o simplemente desaparecieron. Parece que la capacidad de construir y mantener una estructura fue tan vital como la propia teología. Lo cual nos deja pensando, ¿no? Qué interesante. ¿Hasta qué punto la capacidad de una comunidad para organizarse, para mantenerse unida, más allá de sus creencias específicas, determina su legado o su permanencia en el tiempo? Es una pregunta para seguir reflexionando.